Bueno, muchachos, esta noche vamos a ver el capítulo número 9, como ya habrán estado leyendo. Si abrimos al principio, estamos viendo que en este caso se trata de una carta enviada por un predicador, Mishin, a un amigo. Ahí empieza en cierta forma lo que es el contexto de lo que va a ser todo el capítulo 9. Y esa carta dirigida a ese amigo está preparada para ayudarlo, para incitarlo, para alentarlo a que estuviera preparado. Si nosotros vemos, dice que él le hace recordar que hay un sol, los soldados se preparan, afinan sus armas, arreglan sus espadas, y así, en esa condición, le muestra al amigo cómo se tenía que preparar él para ser un buen misionero, que es a lo que aspiraba el amigo en este caso. De esa misma forma, ya el relato en esa carta ya nos empieza a mostrar de qué forma nosotros también como cristianos, como elegidos por Dios para una obra en sí, nosotros nos tenemos que ir preparando. ¿Cuáles son las armas que vamos a utilizar? ¿Cómo las vamos a utilizar? La primera arma que debemos tener como presente es la oración. Nos cuesta a todos utilizar esa arma, nos cuesta a todos arrodillarnos, nos cuesta a todos levantarnos temprano. Si ustedes habrán visto en el texto, casi al final habla de eso, de levantarnos temprano y estar en primeras horas con nuestro Señor. Después podemos también ver que hay una parte donde dice que un ministro, cuando se presenta como ministro, o sea, toma la responsabilidad que Dios le ha dado como ministro, tiene que saber varias cosas. Primero, que está, como dice el texto, pisando tierra santa. ¿Por qué? Porque ya estamos al servicio de nuestro Señor. Si vamos a Éxodo, vamos a ver que ahí también habla de pisar tierra santa, cuando Dios se presenta en la zarza a Moisés. Después también lo podemos ver en Josué 5, cuando dice que se le presenta ese ángel con la espada desenvainada, y le dice el ángel que se descalce porque está pisando tierra santa. Así como ministros, como siervos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, saber de que cada actitud, cada palabra que sale de nuestra boca, cada pensamiento, cada forma de obrar, estamos en tierra santa, porque somos representantes de nuestro Señor Jesús en la tierra. Somos instrumentos utilizados, ya preparados, de antemano, elegidos por Dios. Somos una herramienta útil en su mano. Entonces, como herramienta útil, como arma útil, como utensilio útil de nuestro Señor, nosotros debemos estar siempre preparados. Somos los ministros en nuestro hogar, somos los ministros en donde estemos, porque somos los que representamos a nuestro Señor en la tierra. En esta vida tenemos luchas, y esas luchas las debemos afrontar con las armas bien preparadas, porque no se puede hacer nada sin tener una comunión con nuestro Señor. No podemos levantar muros sin nuestro Señor, no podemos derribar muros sin nuestro Señor.
Entonces tenemos que siempre estar preparados con ese fin. Cuando Dios edifica, dice el texto, cuando Dios edifica un ministerio, ya eligió a alguien que va a desarrollar esa tarea. Y sabe qué individuo ha elegido para tal tarea. No es un Dios que, bueno, tengo por casualidad, bueno, vení, no, Él ya sabe a quién va a utilizar a su debido momento. No es un Dios que tiene varios planes. Él es un Dios de creación continua. Es un Dios que edifica y moldea las cosas continuamente. No es algo que esto se hace así y si no sale bien, listo, no sabemos qué hacer. No, Él modifica todo. Él hace todo nuevo, continuamente. Dios muchas veces creemos que Dios nos necesita de nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los necesitados de Dios. Nosotros somos los que debemos acudir continuamente a ese Dios que sabe lo que va a hacer de nosotros y con nosotros. Tener también dice el texto, tener una vida santa, una vida apartada, una vida en la cual nosotros podamos, como decía anteriormente, reflejar esa santidad. ¿De qué forma? Sabiendo que tenemos que utilizar esta vida para provecho nuestro y al que le edificamos, al que le tendemos una mano, al que le hablamos, al que sostenemos, al que corregimos. Ser una luz, ser luz y sal. Cuanto más nos asemejamos a Jesús, más podemos confiar que Dios nos brinda sus bendiciones. Cuando más nos acercamos a nuestro Señor. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en función de que Dios se lleva toda la gloria. Lo hemos venido hablando de eso a lo largo de estos capítulos. Le necesitamos dar la gloria a nuestro Señor. El siervo de Dios está constantemente creyendo de que somos prácticos, que somos prácticos. No somos nada prácticos, yo no soy práctico. Pero Dios sí sabe de qué forma nos va a utilizar. Vemos también en Segunda de Crónicas 16:9 que los ojos de nuestro Señor están en todo lugar con nosotros. En todo lugar. ¿Quién lo puede leer? El que lo tenga me lo lee, por favor. Acá estoy. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. No, ¿Hasta ahí? de acá, ya estoy acá, ¿Sí? yo digo. Bien. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Estoy en el 12. Eso es así. Eso es así. Por eso, el si recordamos anteriormente, hablábamos de las armas, de los instrumentos, de las herramientas. De esa forma también, uno también tiene que saber de que vamos a ser utilizados. Cuando hablamos también de la santidad, debemos saber que Dios es santo. Él nos llama a ser santos. Debemos ser santos en todo tiempo. Con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestro caminar en la vida. Nosotros reflejamos la santidad en el preciso momento que pisamos la vereda de la casa. A ella ya tenemos que estar siendo santos adentro de casa y fuera de casa.
con nuestra familia y lejos de nuestra familia, en la iglesia o en el trabajo o en la escuela, en todos lados debemos ser santos. Esa es la forma de reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Si no, somos uno más del mundo, más de lo mismo. Está bien, vivimos en este cuerpo, tenemos este cuerpo que quién sabe si somos cristianos o no, de la forma en la que nos mostramos, en la forma en que procedemos, en la forma que emitimos una opinión, en la forma que podemos tener una actitud, ya sea, por dar un ejemplo, ayudar a pasar a una señora en la esquina, darle paso al que viene cruzando por derecha. Actitudes simples, pero eso va reflejando también cierta conducta en nosotros que nos mantiene, digamos, santos, ¿no? En Lucas 6:46 vemos una orden de parte de nuestro Señor. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas, ¿cuánto? 6:46. Yo lo tengo, Ale, Lucas. si querés. Bueno, estoy en el 0, avanzo un ¿Sí? casillero. No hay problema. Más uno. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay una pregunta, pero es una pregunta, digamos, bastante, ¿cómo te diría? Hasta con cierto enojo de parte de nuestro Señor, porque es más bien es una pregunta con una orden. ¿Por qué me llamas Señor si cuando yo te mando a hacer tal cosa no me estás obedeciendo? Hay una actitud ahí en nuestro Señor que nos imparte el obedecerle primero a Él, en lo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que la Biblia nos muestra que, aparte de ser enseñanzas, son órdenes. Son órdenes. Y muchas veces el hombre en la carnalidad no quiere recibir órdenes, y menos de un ser que no ve, de un ser que quién sabe si existe, pero nosotros que sí sabemos que existe y que sabemos que está ahí en todo tiempo, en todo lugar, nosotros no podemos dudar de que es una orden, y es una orden para nosotros obedecer a nuestro Señor. La santidad no la hacemos por nuestro medio, es algo que anoté acá, sino que nos hizo santos para poder ser usados en su obra. Ahora, si hay otro que pueda leer, 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Exacto. Segunda de Pedro 1, del 5 1 al del 8. 5 al 8. Bien, dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Bien. Todo esto que marca Pedro acá, son muchas de las cosas que por ahí no tenemos en cuenta. Y son las cosas que a menudo tenemos que estar corrigiendo en nosotros y agregándole. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo muchas veces, por las necesidades del día, de la semana, las cosas que nos van distanciando de nuestro Señor. Por eso, vuelvo a tomar, nos cuesta a todos el arrodillarnos y orar. Y eso no lo tenemos que perder, tenemos que mantener esa comunión con nuestro Señor para poder
saber en qué lugar y de qué manera, cómo nos tenemos que mover de acuerdo a lo que Dios nos manda a que en ese momento hagamos, o nos preparemos para accionar. Tenemos que accionar muchas veces, pero no desde el punto de la carnalidad, sino desde el punto del espíritu, de lo que Dios nos pide que hagamos. No tenemos que poner trabas muchas veces y ni cargas en otros cuando no somos capaces nosotros mismos de llevar esas cargas. Cristo se enojaba con los fariseos que hacían esas cosas. Los trató bastante mal. Les dijo que eran malos, en definitiva, eran malos, haciendo lo que hacían. Tomaban la ley para su provecho. Bueno, para cerrar, quiero decirle que como cristianos debemos ser esforzados, disciplinados, sacrificados, dedicados a la oración. Como Pablo instaba a Timoteo en sus 2 cartas, como los atletas griegos de esa época. En Filipenses 3, del 12 al 14, explica esto. Y él también nos deja la enseñanza de que debemos proseguir para alcanzar esa meta. El que lo pueda leer, por favor, Filipenses 3, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección, el versículo sí, ¿no? Filipenses 3, 12. 12, perdón. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. Amén. Bueno, ese es lo que uno debe tener como meta, ¿no? Buscar llegar a alcanzar esas cosas. No nos podemos dejar de estar. Estamos en este lugar, no es en vano, es algo que es un privilegio, como todo aquel que reconoce a Cristo como Salvador, saber de que aparte de ser salvos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que ponernos en acción también. Esa acción nos va a llevar a tener luchas, lógico que vamos a tener luchas. Yo, sin ir más lejos, para preparar esto, ya tuve luchas con esto, pero la tenemos que cruzar, tenemos que seguirle para adelante. Estamos preparados, estamos armados, tenemos los medios. No podemos decir que nunca escuchamos la palabra ni que fuimos instruidos. Nunca podemos presentarnos ante Dios y decir, uy, no tuve tiempo, porque vamos a tener que rendir cuenta de esas cosas. Por eso debemos proseguir y mantenernos firmes. Los insto a que sigamos orando, a que nos arrodillemos cada vez más, que podamos buscar el tiempo. A mí me cuesta buscar el tiempo. Muchas veces soy desorganizado con mi tiempo y debo tener más tiempo con Dios. Yo creo que eso, aquellos que hemos logrado tener la bendición de reconocer a Cristo, es una gran bendición poder arrodillarnos ante un Dios vivo, justo y verdadero. Hasta aquí. Bueno, Ale, muy lindo lo que compartiste. Yo voy a continuar con el capítulo 10.
aquí comienza que dice, si hubiésemos preguntado al apóstol Pablo cuál era su meta al servir a Dios, él habría respondido presentar perfecto, maduro, en Cristo Jesús a todo hombre. Eso está en Colosenses 1:28. Y bueno, me toca hablar justamente de madurez a quién le toca hablar, no de madurez. Pero más allá de todo esto, nos quiere hacer poner centrados en lo que tenemos que hacer, porque nosotros todos buscamos en algún momento ser maduros, pero como decía Ale, nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta encontrar el tiempo en la mañana, nos cuesta sacar una palabra o un versículo de memoria para ayudar a alguien de la calle. Por eso vamos a empezar a ver cuál es la meta de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y yo le pregunto, voy a hacer un tipo ping-pong, a ver si Marcelo me respondes, entre el dinero y la madurez, ¿qué elegirías? Y entre el dinero y la madurez, elegiría la madurez, porque la madurez te lleva a ser sabio para administrar lo que Dios te da. Muy bien. A ver, le voy a preguntar a Darío. Darío, entre la felicidad de acumular bienes y la santidad, ¿qué elegirías? Y la santidad elegiría porque Yo. los bienes no sirven quizá aquí en la tierra nomás, pero la santidad no sirve para la eternidad. Muy bien. A ver, Muniro, entre recibir y dar, ¿qué elegirías? Racionalmente recibir, humanamente recibir. Lo que me surge es recibir, lo que anhelo es recibir, lo que debo aprender y madurar es dar. Exacto. Bueno, la verdad que entre estas cuestiones a veces dudamos y a veces elegimos el otro camino, ¿no? Porque de taquito cuando tenemos que contestar, quedamos bien con Dios y contestamos lo que tendríamos que hacer, pero en la práctica le erramos constantemente. Aquí empieza hablando de la iglesia, dice que podemos tener una iglesia lo más numerosa posible, el mejor de los coros, un grupo de mujeres de lo más eficiente, pero eso no quiere decir nada de que el resultado sea edificar una iglesia. Ahora yo pienso como siervo, ¿cuál es el objetivo de un cristiano? Y bueno, yo creo que está en mirar la cruz de Cristo, ¿no? De ahí en más, todo resulta mucho más fácil. Y dice, el madurar implica que adquiramos características y responsabilidades de un adulto. Pero esto no queda bien claro. Acá cuando buscamos a veces los significados, yo busqué, o sea, ¿qué es ser adulto? Y me dice que superó la adolescencia. ¿Y qué es la adolescencia? Bueno, viene del latín ad, que es hacia, y alocere, que es crecer, o sea, hacia un crecimiento. Y yo pienso, nosotros espiritualmente, ¿no seremos todos adolescentes? Yo, en principal, quien les habla, suscribo. Dice, adultez, el que superó la adolescencia, el que alcanzó el desarrollo máximo físico, orgánico y madurez psicológica. Puede variar según su educación, circunstancias de vida, ambiente cultural, hábitos cotidianos, alimentación. O sea que puede llegar la madurez, quizás cuando. Más si hablamos espiritualmente, ¿no? Cuando volvemos a Pablo, dice que aún Pablo, siendo una persona llena del Espíritu Santo, a él le costó muchísimo. Le costó muchísimo poder exhortar al pueblo, amonestarlo, disciplinarlo. Los pueblos hacían cualquiera. Vamos a ir a Hebreos 5, 11 y 12. Hay un ejemplo de esto. A ver si lo encuentran, si alguien lo encuentra, que lo pueda leer. Hebreos
5, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Bueno, Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. fíjense cómo él constantemente exhortaba a los pueblos para que se vuelvan a la palabra y que no terminaran con ídolos o haciendo cosas del mundo, ¿no? Nosotros muchas veces nos enfocamos en la tarea que hace un creyente o un hermano, pero lo que tenemos que recordar es que a los ojos de Dios es mucho más importante la persona que no la tarea que está sirviendo. Siempre mirando que este texto apunta a la labor de la iglesia y bueno, ahí viene el éxito. O sea, ¿cuándo tenemos éxito? Yo busqué la palabra éxito y me fijaba en las imágenes y digo, bueno, a ver qué me muestra la palabra en imágenes en internet. Y me mostraban personas con los brazos abiertos. O sea que extendiendo los brazos parece que sería suficiente para lograr el éxito o plantar una bandera en una cima de una colina. También busqué lo que significaba santidad y miré las imágenes y vi muchas personas mirando la cruz. Y eso, la verdad que me alentó que por lo menos en un mundo totalmente plagado y dominado por el enemigo, todavía podamos ver esas imágenes, ¿no? Que hacen referencia a lo que realmente debemos ser. Aquí dice, el éxito está en saber cuándo, cómo y por qué estamos haciendo para que nuestro trabajo encaje en la obra divina del Señor. O sea, poder entender el momento, el por qué, el cuándo y el cómo, puedo hacer yo mi trabajo para que yo sirva como un engranaje perfecto para lo que el Señor quiso hacer conmigo en ese momento y para la obra que fui destinado. Dice que esto solamente se logra con preparación. Y muchas veces nosotros pecamos de apresurados o nos animamos a tirar palabras y hacer las cosas sin pensar en lo que Dios quisiera y terminamos haciendo cualquiera, ¿no? Ahí el autor, él cuenta que cuando él era pequeño lo hicieron predicar ante un público, totalmente le salió todo mal, se sintió mal él, también un día le pidieron que dé un testimonio frente a un grupo de jóvenes y no pudo tener resultados como él quisiera, pero dice, aún en esa flaqueza espiritual y en esa búsqueda de nosotros de contar lo nuestro, el Señor obra. No tenemos que dudar de eso, porque tampoco nos tenemos que quedar con la idea de no hablo porque no lo sé, no entiendo. Quizás en ese desorden el Señor también obra, pero imagínense ustedes si estamos preparados lo que podría hacer el Señor con nosotros. Sería todo realmente un poder, como decía Ale recién, el poder de los santos es muy grande cuando estamos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y yo recordaba lo que decía Marcelo el otro día, que decía, no puedo dar lo que no tengo. Y ahí está la preparación. ¿Sí? El juntarnos con todas esas armas, el armarnos de municiones, el cargarnos, el prepararnos para que cuando sea el momento, elijamos cuál es la mejor arma para usar en ese momento. Saqué una frase de Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos al comienzo del siglo XX, 1901 1909. Él se destacó por crear parques nacionales, por ampliar la marina en esa época.
una persona muy influyente, ¿no? Pero que no era cristiano. Sin embargo, él, fíjense lo que cita. Dice, un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Personas inconversas. La tenían clara. Líderes del mundo. Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos la tranquilidad de leer esto. Por ejemplo, en el Salmo 107, 20, no sé si alguien lo tiene a mano, Salmos 107. Si alguien lo encontró. ¿107? Yo lo tengo. Muy bien. ¿Qué nos envió? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la mejor de las armas. ¿Sí? Él nos envió la palabra. Y nos salvó. Nos salvó de la ruina. Muchas veces hemos presentado testimonios, hablado apresuradamente como lo citaba antes. A mí particularmente me tocó hablar un día de la sabiduría también. Lo hice acá, prediqué en una iglesia de acá, sin mucho conocimiento. Y a los 4 días tuve un accidente en el auto. No sé si habrá sido obra de la prédica, pero la verdad que cuando a veces nos tiramos a la batalla sin estar preparados, me parece que el resultado es cantado, ¿no? Esto es un partido que se debe jugar con los mejores jugadores y estar presto con todas las armas. Aquí cita en el libro, dice que debemos estar plantados como verdaderos adultos. Dice, donde hay fruto, habrá más fruto. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, si estamos formados, si estamos enteros, vamos a ser capaces de influir en otras personas y que ellas mismas sigan dando frutos por sí solas, ¿no? Para esto debemos estar completamente en unidad de espíritu. Y esto habla Efesios 4, del 1 al 6, que lo vamos a leer también. Efesios 4. Dice la palabra de Dios. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos habla de no solamente estar maduros, sino que ser mansos en espíritu, el poder tener un mismo sentir como cuerpo, como iglesia. Y el otro día yo escuchando al pastor Juan Manuel Vaz, que muchas veces Marcelo nos pasó un par de videos, bueno, nos hace reflexionar justamente cuál es nuestro primer mundo, ¿no? ¿Qué es nuestra familia? ¿Cómo podemos ser influyentes en nuestros hijos, en nuestras esposas? Y tampoco si no estamos bien en nuestra familia no podemos dar nada a nadie. Es nuestro primer paso. Si no estamos enteros como hombres. Y yo pienso que cada uno que escuchamos esto, creo que Sergio también le manifestó una vez a Marcelo, qué cachetazo nos da esto, ¿no?
porque nosotros que venimos de una crianza machista, o a lo mejor de hacer la nuestra, de tener nuestro tiempo para todo, de decir, bueno, yo me voy, yo no quiero esto, bueno, el Señor nos puso a cargo de una responsabilidad suprema, que es ser cabeza de familia, ¿no? Para todo esto necesitamos estar íntegros, como lo estuvo José, que fue vendido, esclavo, acusado de adulterio. Ser irreprochables, ser ejemplos, temerosos de Dios. Y esto solamente se consigue con amor. Y es la palabra que la hablamos el primer día que nos encontramos. Me acuerdo cuando Muniro hizo el famoso triángulo del mensaje, pero un mensaje con amor, para la gloria del Padre. Dice un poema de Oscar Martínez, que es un actor argentino, dice: creo en el amor como la manifestación más extraordinaria de la existencia y como generador de toda clase de alegrías. Y termina diciendo: besen a sus hijos, amémonos. O sea, lo tiene claro el mundo, ¿por qué no lo vamos a tener claro nosotros, que tenemos el más poderoso detrás nuestro? ¿Sí? Aquí, para terminar, tengo una... En 1 Juan 4 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que esto es claro, hermanos. Madurez, estar íntegro, tener nuestra situación familiar resuelta. No podemos salir a hacernos los sacerdotes afuera si dentro de nuestra casa tenemos todo desorganizado. Y todo el mensaje debe ser con amor. Tenemos a nuestro Señor, nuestro Creador, que en muchas partes de la Biblia lo llama que Él es el amor. Si seguimos sus pasos, vamos a tener resultados excelentes como siervos fieles, siervos sacrificados, dedicados. Y esperemos que en este mundo difícil que nos toca hacer, bueno, lo podamos hacer la voluntad que el Señor nos trajo para nosotros aquí en la tierra. ¿Oramos? Padre Santísimo, te agradecemos, Señor. Te agradecemos el momento, te agradecemos la oportunidad para exponer tu palabra, para exponer todo lo que nos quieres decir de nuestras vidas. El poder encontrar el momento para que junto con nuestros hermanos podamos escucharnos, podamos disfrutar de tu palabra, disfrutar de un libro que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Que todo esto que conversamos, que todo esto que escuchamos, sea para cambiar nuestras vidas. Estamos convencidos que tu palabra entra hasta lo más profundo, porque es como espada de doble filo, Señor. Estamos seguros y convencidos que no estaremos igual que el primer día que comenzamos este estudio. Lo pido para no solamente mi vida, mi familia, sino para las familias de los hermanos aquí representados, para que podamos ser mejores cabezas de familia, mejores hombres dispuestos a seguir tu voluntad, temerosos de ti, Señor. Que podamos reflejar esa luz, esa sal que decía Ale, con un ministerio, con un servicio que sea pleno, que sea de corazón, que no sea fingido. Que podamos mostrarnos que tú nos miras, tú conoces todo, tú conoces cada pensamiento, tú conoces cada cosa que hacemos en lo oculto, cada cosa que pensamos. Eres un Dios todopoderoso y en ti creemos, porque creemos también en tu Hijo, que fue nuestro Salvador en la cruz. Te damos las gracias por este momento compartido y te pido por una hermosa semana para nuestros hermanos, para nuestras familias y sobre todo orando por Héctor para que pueda, Señor,
tú puedas obrar en ese físico que necesita papá por ese dedo del pie, Señor. Confiamos en ti, Señor. Nos ponemos bajo tu voluntad, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias Fer, gracias Ale. No sé si hay alguna pregunta o algo para acotar. Alguien si tiene algún comentario breve o le quedó algo pendiente o algún versículo retumbando por allí, tienen la libertad de hablar, así nos podemos escuchar entre todos. Breve, breve. La imagen del árbol del capítulo 9, que también incluye el 10, me encantó, porque dice, la sombra de un árbol es muy importante y el fruto que da un árbol es muy importante, pero si la raíz no está buena o no es fuerte o no ha recibido buen abono o bien arraigada, no vamos a tener ni fruto ni sombra. Y esa raíz es que sería justamente lo que expusieron los dos, tanto Fernando como el Ale. Sería la madurez, sería el crecimiento, sería la buena formación, la preparación y las buenas decisiones que hacen también al buen carácter. En cuanto a eso, es claro el versículo ese que leyó el Ale, que hizo leer el Ale, no me acuerdo quién lo leyó, que decía el segunda Pedro, yo creo que lo había leído, segunda Pedro 1:8, que dice que si todas estas cosas, que había todo lo que era el amor fraternal, dominio propio, piedad, paciencia, todo eso, si todas estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y qué palabras duras esas dos, ¿no? Que por ahí nos pueden encontrar a nosotros como cristianos, como siervos. No hay peor cosa que un siervo ocioso y sin fruto. Yo creo que para un dueño de una empresa lo echa de una al empleado ocioso y que no da fruto. Yo pienso un docente dentro de una escuela, también lo sacan a patadas de la escuela si se lo encuentra ocioso y no da fruto. Imagínense un jugador de un equipo de fútbol ocioso y sin fruto. No sirve porque nunca van a lograr ganar, porque si uno es vago, no gana el equipo. Y creo que trayéndolo a la vida cristiana, todo esto es tal cual así, ¿no? Qué problema cuando un cristiano es ocioso y sin fruto. Y acá el sin fruto se refiere a falto de conocimiento. O sea, es alguien que no se prepara y ese fruto, porque dice ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, alguien que no estudia, alguien que no aprende del Señor, alguien que no se prepara, muy triste que se den estas cosas en nosotros, ¿no? Y como iglesia no llegamos a ningún lado, como iglesia local o como iglesia mundial, no llegamos a ningún lado si somos ociosos y si no crecemos, no maduramos. Quería agregar algo acerca del otro capítulo que le tocó a Fernando, creo que es. En realidad, toda esta movida de poder estudiar este libro tuvo que ver con prepararnos para servir mejor a Dios, pero no solamente en el área de la iglesia, sino, como dijo bien Fernando, en el área de nuestras relaciones con la familia, en el matrimonio. Y lo que nos debe impulsar a prepararnos es la palabra de Dios. Quiero dar un ejemplo que me pasó la semana pasada. Yo esta semana me tengo que juntar a hablar con una persona y tengo que hablar de la amargura. Y justamente hay un solo versículo en la Biblia, hay dos versículos mejor dicho, pero uno que habla más claramente de la amargura, que está en Efesios 4:31. Y en ese solo versículo hay un montón de contenido bíblico y un contenido lleno de verdad para el corazón de una persona que padece amargura. Y si esto yo lo tengo que trasladar a mi vida personal en el sentido de que cuando yo tomo la palabra de Dios para solucionar una situación en mi familia o en relación con un pecado mío, me tengo que poner a estudiar.
lo que dice la palabra acerca de mi pecado, acerca de esa situación que me toca enfrentar en la familia, y eso es lo que me tiene que motivar a prepararme para darle una respuesta a todas esas cosas. Acá el autor habla de una preparación para servir dentro del marco de la iglesia, y nosotros con Andrés, Ramón, en el tiempo que yo estaba también ahí como anciano, hemos visto esto también de el error de que muchas veces se comete de empujar a las personas, como dice acá, a la tarea, sin primero darle la debida preparación. Y yo no sé si de acá el día de mañana se van a levantar pastores, evangelistas, misioneros entre nosotros, pero nosotros tenemos que preparar a las siguientes generaciones para eso. Y si alguno de los que estamos acá no va a poder decir, después de todo esto que estamos estudiando, no recibí ninguna introducción ni ninguna preparación. Y creo que si esto lo trasladamos también al ámbito de la familia, al ámbito de nuestras relaciones personales, vamos a ver un crecimiento. Vamos a poder decir, Dios está haciendo algo en mi vida primeramente, y está usando esto para que yo sea un mejor siervo de Él. Pero tenemos que capacitarnos y obviamente prepararnos para esa tarea, y para eso, como dijo el Alejandro al principio, tenemos que disponer de tiempo. Tenemos que apartar ese tiempo con Dios, y a veces la carne, como dijo Lale, también no quiere, a veces no se doblega el orgullo, a veces somos seducidos por otras cosas, otras distracciones. Entonces, yo quiero dejarte esta impronta. Quiero que en esta semana vos pienses, en relación con lo que hablamos, que hay algún tema que vos tengas que ver a través de la Biblia en relación con vos mismo, con tu carácter, con cosas que vos sabés personalmente que tenés que cambiar. ¿Mm? Cada uno de nosotros sabe, hermano, cuáles son las cosas en las cuales fallamos. No podemos ser, si no queremos engañar, bueno, nos podemos engañar a nosotros mismos si queremos. Pero cada uno de nosotros sabe con las cosas que luchan. Y sabés que esto me animó a mí a pensar, che, así como estudio la Biblia para darle una respuesta a una persona, tengo que estudiar la Biblia para dar una respuesta a mí mismo, de mi propio pecado, de mis cosas con las cuales yo lucho, ¿me entendés? Eso es lo que me motivó también a pensar en esto y decir que para eso también me tengo que preparar, para enfrentar mi propio yo, para enfrentar mi propio pecado y para hacerle frente con la palabra de Dios a aquello que no se quiere doblegar ante Él. Simplemente eso quería aclarar, y me hizo bien pensar en esto. Así que no sé cómo vas a empezar esta semana, pero si hay algo que hay en tu corazón que tengas que cambiar y decir, bueno, yo me identifico esto en mi vida y quiero cambiarlo, y bueno, vamos, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y te vas a tener que humillar, vas a tener que reconocer y confesar tal vez tu pecado, y vas a tener que ser sincero con Dios y con vos mismo. Creo que de eso se trata, madurar, como dijeron los hermanos, ¿m? De hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿M? Así que bueno, nada más, no me quiero extender más. Yo agregaría a lo que dijiste, Chelo, de que no vamos a poder decirle al Señor no recibí preparación, no vamos a poder decirle tampoco no escuché un llamado a servir, no vamos a poder decirle eso, tampoco le vamos a poder decir al Señor no tuve la oportunidad de servir, ¿sí? Son tres cosas que no vamos a poder decirle, ¿no? No recibí preparación, no recibí llamado y no recibí oportunidad, porque la oportunidad está acá, el llamado es ahora y la preparación es esta conjuntamente con todo lo demás, ¿no? Así que Y bueno, sí, y no hay sí, peor sordo. sumado a eso, una vida de santidad, como dijo Ale. No podemos afectar ni influenciar a nadie si no vivimos una vida santa. Los ministerios que ejerzamos no van a tener poder, hermano. No vamos a impactar a nadie. O sea, nosotros no somos lo que impactamos, es el poder de Dios, ¿no? Se entiende. Pero el poder de Dios a través de nosotros. Entonces, si tenemos una vida no santa, por decirlo así, no vamos a, no vamos a impactar a nadie, no vamos a influenciar a nadie. Creo que eso también es Es determinante. que
ese 2 Pedro 1, 5 al 8 que se leyó, Ujú. es la clave de la vida cristiana, es la clave. Porque ¿cómo hace uno para tener fruto y para no estar ocioso? Y bueno, desde el comienzo. ¿Cuál es el comienzo? Y como dice ahí, poniendo toda la diligencia. Por esto mismo añadí a nuestra fe. Tuvimos fe, por ahí arrancamos. Pero ese es el comienzo, es el primer paso. Claro. Después viene virtud, después conocimiento, después dominio propio, después paciencia, después piedad, después afecto fraternal, amor. Y recién ahí, una vez que ya estamos cumpliendo todos estos pasos, vamos a trabajar por el Señor y ser buenos siervos. Pero no podemos ser grandes siervos o no podemos ser siervos útiles si no damos el primer paso. Es paso a paso. No es que tampoco voy a poder tener una vida de santidad de un día para el otro. Es todo un ejercicio, es todo un trabajo y es una serie de pasos, una serie de día a día. Y hay días que avanzaremos 2 pasos y hay días que retrocederemos 1, pero lo importante es nunca dejar de mirar hacia adelante y de seguir avanzando, porque también está esa, ¿no? Muchas veces escucho a hermanos que dicen, no, yo no puedo servir porque todavía me quedan eh, cosas por ordenar en mi vida, y bueno, si vas a esperar a que tu vida sea perfecta, ya vamos a estar en el cielo y no va a hacer falta más predicar, no va a hacer falta más enseñar. Entonces, eh, es un trabajo. ¿Vos querés lograr la santidad? Bueno, empezá por el principio. Fe, virtud, paciencia, esperanza y bueno, dominio propio, pasos hasta lograr la santidad. ¿Va a Fíjate compartir, que Ale? hay, Ah, fíjate, sí, enseguida, dame un segundo, mira, fíjate que hay en 2 de Pedro 1:5 dice, por eso ustedes deben esforzarse, no es que si tienen tiempo, cómodo, no, dice, deben esforzarse por añadir. Lo que te quería reflejar con esto es que es una continua orden sobre cada uno de nuestros actos y nuestro accionar. Siempre es una orden hacia nosotros porque nosotros somos incapaces de hacer algo bueno por nuestros propios medios. Entonces, tiene que haber una orden de un ser como Dios, que es lo más grande, ¿no? Él nos ordena, Él nos manda, Él nos dirige, Él nos sostiene. Entonces dice, ustedes deben esforzarse por añadir. Y bueno, todo lo que enumeraba vos recién.